Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, el texto que en este día es la base para nuestro tema de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, y los versos 13 hasta el verso 18. San Mateo capítulo 2, versos 13 al verso 18. Dice la palabra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 16, una vez más: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este episodio es conocido como la matanza de los inocentes, la matanza de los niños, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que la luz del Espíritu Santo nos guíe en la meditación de los principios de tu palabra y de las enseñanzas de tu palabra y de la esperanza en el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. El episodio que tenemos delante nuestro es la fase final del proceso del nacimiento de Jesús. Había pasado ya algún tiempo. Los sabios del Oriente que habían venido a adorar al niño se habían marchado y el Señor les reveló a José que debía salir de el lugar donde estaban y marcharse a la tierra de Egipto, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Recuerden ustedes que cuando los magos del Oriente, los sabios del Oriente, llegaron y anunciaron que había nacido un rey, o el rey de Israel, Herodes se alarmó, se conmocionó la ciudad y se alarmó el propio Herodes, que era un hombre no solamente obsesionado con el poder, era también un hombre que estaba obsesionado con los planes
de conspirar en contra de él, hasta el punto de que Herodes mató a algunos de sus hijos. Le decía que era más fácil, y la frase a mí no me viene, algunos de los que hay aquí me pueden ayudar, pero que era más fácil ser, o era más seguro ser, no me acuerdo qué cosa, que ser un hijo de Herodes, porque Herodes era un hombre cruel y sanguinario. Y bueno, aquí lo que dice la Escritura es que efectivamente José y María, José toma a María al niño y emigran a Egipto. Emigraron como emigra mucha gente, por razones de seguridad. En aquel tiempo posiblemente no habían controles fronterizos tan estrictos como los que tenemos en el día de hoy, así que no les fue difícil a ellos emigrar hacia Egipto por razones de seguridad. Y repito que esto se vuelve a reeditar en el día de hoy, donde mucha gente tiene que abandonar sus países de origen por razones de seguridad, u otros muchos tienen que emigrar por razones económicas, por situaciones de crisis económicas que abundan en nuestros países. Aquí estamos hablando hoy en nuestra iglesia de justamente, estamos hablando a inmigrantes, ¿no? Estamos hablando a la gente que ha tenido que emigrar, no porque le interese, como dijo alguien por ahí, un gobernante dominicano, porque le guste la aventura, ni porque le interese hacer ninguna otra cosa, sino porque muchas veces, forzados por la situación, la gente se ve obligada a emigrar de sus países de origen. Así que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del Oriente se habían ido por otro lado, y había pasado posiblemente semanas y quizás algunos meses, y los sabios del Oriente no habían regresado para decirle dónde había nacido el rey de Israel, porque él tenía planes de matarlo. Cuando él se dio cuenta de que lo habían burlado, entonces lo que pasa es que, como dice el versículo 16, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Ustedes se imaginan eso, una carnicería, una matanza. Esto es conocido como la matanza de los inocentes, la matanza de los niños inocentes que no tenían ninguna culpa ni que estaban envueltos en ninguna componenda, pero por la obsesión de este hombre malvado, estos niños fueron asesinados. En este mes de enero, la Convención Bautista del Sur conmemora, y específicamente lo hace el tercer domingo del mes, el domingo de la dignidad de la vida humana. Y este énfasis tiene como objetivo el darle a las iglesias y a los creyentes conciencia de nuestra posición o de qué lado debemos nosotros estar frente al moderno o a la moderna matanza de los inocentes que se lleva adelante y que se ha llevado adelante por años, la matanza de los inocentes, que es el aborto. Y en el día de hoy, mis hermanos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra en este asunto y tengamos bien claro cuál es la valoración que nosotros hacemos de esto que es evidentemente una versión moderna de esta matanza de los inocentes. Consideremos entonces esta realidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar mucha información acerca del tema del aborto. Y la razón está en el hecho de que el pueblo de Israel, la que era entonces la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no practicaba esta terrible
cuestión del aborto. Es decir, en el Antiguo Testamento no hay referencias directas al aborto porque el aborto no se practicaba en el pueblo de Dios. El aborto era practicado en los pueblos paganos, aquellos pueblos que no tenían entendimiento de Dios, que no tenían una revelación de Dios. Incluso sabemos, y esto sí por la literatura bíblica, que en aquella época habían incluso sacrificios que se realizaban a los dioses, a Moloch, sacrificios de niños que eran sacrificados al dios como un culto evidentemente satánico y demoníaco. Pero la práctica en el pueblo de Israel era el respeto por la vida desde el comienzo. No tenemos información ninguna de que hubiese este tipo de práctica dentro de la comunidad de Israel. Otros pueblos, como el pueblo persa, tenía incluso procedimientos quirúrgicos para promover el aborto. Los romanos, los griegos, tenían medicamentos elaborados para provocar el aborto. Los romanos por igual, y todas estas naciones paganas que no conocían a Dios promovían esta práctica. Es llamativo el hecho de que incluso en una civilización como la griega, la cuna de la filosofía y del pensamiento humano o humanista, hombres filósofos tan importantes como Aristóteles, como Platón, como Pitágoras y otros hombres, no solamente nunca elevaron su voz en contra de esta atrocidad, sino que en otras ocasiones la promovieron. Solamente es cuando el Evangelio de Jesucristo irrumpe en el Imperio Romano, cuando se levantan voces en contra de esta matanza de los inocentes. Y así, por ejemplo, tan temprano como finales del siglo I, principios del siglo II, en un documento llamado la Didache, hay declaraciones en contra de la matanza de los inocentes, en contra del aborto. En otro documento de principios del siglo II, las cartas de Bernabé, hay también información y hay un llamado a la sociedad para evitar la matanza de los niños a través del aborto, y voces de otros cristianos como los padres de la iglesia, Jerónimo, Tertuliano, Agustín de Hipona y muchos otros, levantaron sus voces a la sociedad pagana para llamar a esta sociedad a abandonar esa terrible práctica. De manera que solamente en el entorno de una comunidad o una sociedad pagana o paganizada, o sea, una sociedad que no reconoce a Dios, que no ve a Dios, que no tiene sus ojos en el Señor, es donde abunda esta práctica. Y eso está pasando en este país. Desde el año 1973, el 22 de enero del año 1973, la Suprema Corte de Justicia de esta nación, en el famoso caso Roe versus Wade, dictaminó que ningún estado de la Unión podía prohibir la práctica del aborto. Desde entonces ha habido en esta nación, como por supuesto en otras muchas naciones, una verdadera matanza de los inocentes, en donde, de acuerdo con estadísticas, desde el año 1973 a la fecha, se han practicado alrededor de 62 millones de abortos, aunque algunos piensan que todavía esa cifra queda por debajo. Se dice además, escuche este dato, que el 30% de los embarazos en esta nación termina en aborto. El 30% de los embarazos.
se sabe que el 20% de las mujeres mayores de 15 años se han sometido a un aborto provocado. Que el 80% de los abortos se dan en mujeres no casadas, solteras, contra el 20% de mujeres casadas. Y que el 62% de las mujeres que abortan son menores de 25 años. Quiere decir que desde la legalización del aborto en esta nación, lo que ha habido en este país es una verdadera matanza de los inocentes. Millones de criaturas se les ha impedido la vida por razones amparadas en las leyes y en la aprobación de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Buscando excusas y pretextos, millones de niños no han nacido, no han llegado al nacimiento por causa de esta medida. Y es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que lo legal no siempre es justo ni moral. Por el hecho, escuche, por el hecho de que el aborto sea legal en este país, no significa que sea moralmente correcto, ni tampoco significa que sea espiritualmente aprobado por Dios. Porque no siempre las leyes están del lado ni de la justicia, ni de la verdad, ni de la moral. Los que venimos de países latinoamericanos sabemos que durante el siglo XVI se discutía y se negaba, por cierto, que los indígenas nativos de las naciones que los españoles habían descubierto, se decía que no tenían alma, es decir, que no eran seres humanos reales. Y en el año, aquí en Estados Unidos, en el año 1858, la Corte Suprema del Estado de Virginia dictaminó que los esclavos negros no eran personas. La Corte Suprema del Estado de Virginia dictaminó en el año 1858 que los esclavos negros no eran personas. Por lo tanto, como no eran personas, usted podía hacer lo que fuera, lo que le viniera en gana, y los propietarios de esos esclavos podían incluso llegar a matarlos porque no eran personas. Y quizás la expresión más terrible y más abominable de esa filosofía que quiere manipular las cosas para tratar de aliviar la conciencia y justificar el aborto y justificar el daño que se hace a la gente, sea el caso de Hitler y los nazis, quienes decían, escuche, decían que los judíos no eran personas humanas y por lo tanto ellos estaban justificados para asesinar en masa como lo hicieron en ese terrible, negro, oscuro y abominable episodio de la humanidad que es llamado el Holocausto. Porque muchas veces se quiere justificar legalmente una acción para cometer aquello que es moralmente reprobable, lo que es espiritualmente reprochable. Se quiere amparar debajo de la aprobación de las leyes. Pero mis hermanos,
nosotros no podemos adoptar esta perspectiva de las cosas porque tenemos convicciones diferentes. A la luz de la palabra de Dios, nosotros tenemos razones para oponernos a la práctica del aborto y tenemos por lo tanto razones para levantar nuestra voz a favor de la vida en cualquier forma e instancia y manera. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos, si bien no encontramos referencias directas al tema del aborto, encontramos principios claros que permiten que nosotros nos opongamos a esto que es evidentemente una matanza de inocentes. Primero, porque Dios es el dador de la vida. Nos oponemos al aborto porque Dios es el dador de la vida. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, en ese famoso discurso del apóstol San Pablo ante el Areópago de Atenas, dice la palabra de Dios en el verso 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Salmo 36, hablando también acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, dice en el verso número 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La vida, mis hermanos, no es el resultado de fuerzas impersonales y ocultas. La vida no es el producto de una evolución ciega que no va a ninguna parte. La vida es el resultado de la obra de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el origen de la vida. Dios es el autor de la vida. Y por lo tanto nosotros no tenemos ningún derecho de determinar el final de una vida a través del aborto. Además, mis hermanos, nos debemos oponer al aborto porque a la luz, escucha bien, de principios claramente establecidos en la Biblia, el embrión humano es un ser humano. A la luz de los principios bíblicos, mis hermanos, la vida humana, escucha, la vida humana comienza en la concepción. Cuando la criatura es concebida, cuando se unen las células del hombre y la mujer en ese embrión humano, allí comienza la vida humana. Es una falacia la discusión que hay en el día de hoy de que se justifica el aborto porque esa criatura, ese embrión todavía no es humano. Sí lo es, si no es humano, entonces ¿qué es? Si no es humano eso que está ahí en el seno materno, entonces ¿qué es? Se argumenta
Y otro de los argumentos para justificar el aborto es, bueno, es mi cuerpo. Y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Bueno, primero, en principio la Biblia dice que no, que con el cuerpo nuestro no podemos hacer lo que nos da la gana, porque Dios es el creador del cuerpo y Dios es el redentor del cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo, y es el caso de los creyentes, es el templo del Espíritu Santo. Usted no puede tratar el cuerpo de cualquier manera porque Dios es el creador del cuerpo. Pero hay otra razón. No es tu cuerpo. Es un cuerpo diferente. Y lo explicó aquí muy bien el doctor Jorge en la conferencia que tuvimos hace un par de meses, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tuvimos la conferencia aquí con el pastor Otto, el pastor José Alberto, el doctor Jorge, que estuvo con Jorge Mansur, que estuvo con nosotros, explicó excelentemente este tema? Y es verdad, o sea, es una falacia decir que la mujer puede abortar porque ese es su cuerpo. No es su cuerpo. La criatura que se ha formado allí no es su cuerpo. Fíjense una cosa. Todos nosotros tenemos el mismo tipo de sangre, de los pies a la cabeza. En cambio, cuando se concibe una criatura, esa criaturita que se concibe tiene un tipo de sangre diferente a la sangre de la mamá. No es su cuerpo. Tiene una serie de características genéticas particulares, diferentes a la madre. No es tu cuerpo. De modo que no se trata de tu cuerpo, se trata del cuerpo de otro ser que está allí y que tú estás en este momento alimentando y formando y desarrollando. No es tu cuerpo. Así que el argumento de que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana es falso. O el argumento de que no se trata de un ser humano es falso también. A la luz de la palabra de Dios, y quiero leer unos cuantos textos de la Biblia aquí ahora para que veamos lo que dice la Biblia. Hace un momento leímos el Salmo 139. Mire lo que dice el escritor sagrado en el Salmo 139. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora miren el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando de las entrañas de la mujer. Verso 16. Y esta es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra embrión humano. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es evidente, mis hermanos, que el escritor sagrado encuentra que hay una continuidad, atención, una continuidad entre el embrión que estaba allí y él, porque está hablando de él, ¿no? O sea, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro. O sea, tú hiciste todo eso. Es decir, ese embrión era él, el salmista. Lo que quiere decir que a la luz de la Biblia, el embrión humano es ya perteneciente a la comunidad humana, a la comunidad de los seres humanos. Podemos mirar otros versículos en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías. El libro de Isaías en el capítulo 49. En el versículo 5, mire lo que dice la Biblia. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Él está diciendo, mire usted lo que dice,
Él me formó desde el vientre de mi madre. ¿Qué fue lo que formó? ¿Qué fue lo que formó? Una persona, un ser humano. Me formó desde el vientre de mi madre. Jeremías, capítulo 1, el Señor está hablándole acerca de su llamado. En el capítulo 1 del libro de Jeremías, dice la palabra de Dios en el versículo 5 también: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, fue Dios que lo formó en el vientre. Hay una continuidad entre ese pequeño embrión que está en el seno de la mujer y ese ser que posteriormente se convierte en el profeta Jeremías. En el Salmo 51 hay otra referencia interesante. Y hay un autor que comenta esto que yo voy a leer ahora. Salmo 51, versículo 5. Dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hay un médico que escribe un libro que se llama Ética Médica o Ética de Medicina, y él comenta este versículo. Es un cristiano, y él comenta este versículo, y permítame leer lo que dice el profesor John Frame en ese libro. Él dice: la continuidad de la persona se extiende hasta el momento de la concepción. Este versículo traza una continuidad hasta el momento de la concepción y lo hace de una forma clara y contundente. La continuidad personal que existía entre la vida de David como un feto y su vida de adulto se puede trazar al momento de su concepción y se extiende aún en esta relación ética con Dios. Quiere decir que lo que está diciendo este médico es que efectivamente David se reconoce a sí mismo. Desde el momento de la concepción se reconoce a sí mismo delante de Dios. Porque hay una continuidad, mis hermanos, entre esa criatura que se concibe y ese ser humano que posteriormente vendrá a la vida. No cabe dudas de que lo que se forma allí es un ser humano, una criatura que pertenece a la comunidad humana. Se combinan los genes de la madre y el padre para formar los 46 genes humanos. Poco tiempo después de esa unión se empieza a sentir los latidos del corazón, el cerebro empieza a ser desarrollado, la circulación empieza a caminar por toda la criatura. Y estamos hablando entonces de un ser humano. Y esto, mis hermanos, que dice la Biblia, que nos muestra la Biblia con claridad, la ciencia lo ha confirmado. Por supuesto, nosotros no necesitamos a la ciencia para validar la Biblia. Pero es interesante que la embriología, como bien dijo el doctor Jorge aquí, la embriología, que es una especialidad de las tantas especialidades médicas que hay, ha confirmado el hecho de que ese embrión es efectivamente un ser humano. Y quiero citar algunas palabras de algunos médicos. Yo no quiero abrumarlos con citas y con términos especializados, pero permítame, creo que es importante leer algunas de estas citas. Una dice que el desarrollo humano comienza en la fertilización. Es un libro, es un autor, un médico que habla de eso. Y el otro dice esto, y esta es una cita creo que mucho más contundente, dice: la evidencia científica respalda la conclusión de que un cigoto, o sea, la unión de esa célula masculina y femenina, es un organismo humano y que la vida de un nuevo ser humano comienza en el momento de la concepción científicamente bien definido.
esta conclusión es objetiva e independiente, escuche bien, es objetiva e independiente de cualquier punto de vista ético, moral, político o religioso específico de la vida humana o de los embriones humanos. En otras palabras, esa criatura que se concibe en ese momento pertenece a la comunidad humana. Y si pertenece a la comunidad humana, entonces nosotros no tenemos ningún derecho para quitarle la vida a un inocente. Si esa criatura es efectivamente perteneciente a la comunidad humana, y lo es un ser humano, lo es, entonces no tenemos ningún derecho nosotros de quitarle la vida, de impedir su nacimiento por ninguna razón ni por ninguna excusa. Dice la Biblia que el ser humano tiene dignidad, hermanos, en virtud de que es la imagen de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Escucha bien lo que dice la Biblia. La dignidad humana y el valor de la vida humana descansan, escúchame, en el hecho de que el ser humano es la imagen de Dios. Y si esa criaturita que se ha concebido ahí es ya un ser humano, entonces no tenemos ningún derecho, por ninguna razón, de quitarle la vida a ese ser humano que está allí en etapa embrionaria. Porque eso es también la imagen de Dios. Ese trae la imagen de Dios. Dice la Biblia: no matarás. Y el concepto aquí es no cometer homicidio. No se justifica por ninguna razón esta verdadera matanza de los inocentes, que probablemente deja corta la matanza de los inocentes protagonizada por el sanguinario Herodes. Un teólogo y pastor quien se jugó la vida defendiendo a los judíos en Alemania, teólogo alemán, quien defendió a capa y espada a los judíos y se opuso a Hitler, fue muerto una semana antes de que los aliados entraran en Berlín. Estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pastor, escritor. Escribe en su libro titulado Ética, una de sus más importantes obras, escribe este hombre lo siguiente: matar el fruto en el seno materno es lesionar el derecho a la vida concedido por Dios, a la vida en germen. La discusión de la cuestión de si en este caso se trata de un ser humano, según hombre, o no, oiga lo que dice, solo confunde el sencillo hecho de que aquí Dios quiere crear un ser humano o un hombre y que este ser humano en formación se le ha quitado intencionalmente la vida. Esto no es otra cosa que asesinato. Es decir, si se discute si es un ser humano o no, que es una discusión equivocada, porque es un ser humano. Pero si alguien lo negara, entonces tenemos que decirle que la intención de Dios es crear un ser humano. Y que por lo tanto cuando alguien le quita la vida a ese embrión, está quitándole la vida violentamente a aquello que Dios se propuso hacer allí, la criatura humana. A la luz de estos principios, mis hermanos,
Los creyentes no podemos jamás estar del lado de la matanza de los inocentes. No podemos estar jamás del lado, por ninguna razón, ninguna excusa, del lado de el aborto. Incluso, se argumenta de que, bueno, y en caso de una malformación del feto, o en caso de una violación de la mujer. ¿Sabe cuál es la verdad? La verdad es que solo el 1% de los abortos se realizan por esas dos razones. El 98% de los abortos que se realizan bajo otras excusas. No porque hay violación, no porque hay malformación, sino por otras excusas. Entonces le quitamos el argumento de la malformación o de la violación. Que por cierto, yo sé que es un tema delicado, ¿no? Pero cuando se hace un aborto por una violación, por supuesto, yo sé que es un trauma para la mujer. ¿Se está condenando al inocente? La verdad es que a la luz de la palabra de Dios, de los principios de las Escrituras, no podemos menos que señalar que como creyentes nos tenemos que colocar del lado no de la muerte, sino de la vida. El aborto es moralmente reprobable y a la luz de la palabra de Dios se opone a las enseñanzas claras de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que decir que el aborto, la práctica del aborto es una práctica pecaminosa. Se trata de un pecado que se comete en contra de la criatura inocente y, por supuesto, en contra de Dios, quien es el dueño y el autor de la vida. Pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos a las mujeres que se han practicado un aborto? ¿Qué diremos a los hombres que han inducido a sus mujeres o a una mujer a practicarse un aborto? ¿Qué diremos a la gente que ha participado de modo personal en esta matanza de los inocentes? ¿Hay alguna esperanza para estos? ¿Hay alguna esperanza para aquellas personas que han participado en este triste y lamentable hecho? ¿Hay alguna esperanza para aquella mujer que se ha practicado en el pasado un aborto? La respuesta a esa pregunta es sí, por supuesto que lo hay. Porque siempre, mis hermanos, en la gracia de Dios hay perdón y esperanza. La Biblia abunda en invitaciones del Señor para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, en la seguridad de que Él no nos rechazará. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. El profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18 de su libro dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El profeta Miqueas también, en el libro que lleva su nombre, habla del perdón de Dios cuando dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Usted no tiene que vivir el resto de su vida arrastrando la culpa de un acto triste, lamentable y pecaminoso. Usted no tiene que vivir el resto de sus vidas arrastrando la culpa y entristecida o entristecido por la mortificación de haber propiciado un aborto o habérselo practicado. Usted puede encontrar en la gracia de Dios el perdón de los pecados. Usted puede encontrar en el Dios de toda gracia a aquel que quiere perdonar todos nuestros pecados, porque mucho lo hemos repetido. No hay un pecado que Dios no quiera perdonar, no hay una culpa que Dios no quiera limpiar, no hay ninguna iniquidad que el Señor no quiera borrar de nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, en el verso número 7, hablando de Jesucristo, en quien tenemos, escucha lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, escucha, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es tan rica, es tan abundante, es tan gloriosa, que abarca todos nuestros pecados. No hay un solo pecado que Dios no quiera, que Dios no pueda perdonar. Así que si usted ha sido en algún momento culpable de este pecado, o si ha sido culpable como lo somos todos nosotros de cualquier pecado, sepa que hay perdón en la gracia de Dios. Sepa que Dios es un Dios perdonador, que es un Dios que ama al pecador, es un Dios que quiere perdonar y cambiar nuestras vidas. El reformador Martín Lutero lo dijo con palabras sumamente elocuentes. Lutero dijo: Jesucristo no es un salvador farsante para pecadores farsantes. Más bien, escucha, es un salvador real que ofrece expiación real para pecados reales, para crímenes crasos, para ofensas vergonzosas, para transgresiones de todo tipo y de todo tamaño. Y eso es verdad. El Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo puede borrar totalmente tu pecado, perdonar completamente tu iniquidad. La palabra que la Biblia utiliza, justificación, significa que Dios a partir de ese momento nos trata, escucha, como si nunca hubiéramos pecado. La gracia de Dios nos justifica y perdona de tal forma que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo en el Señor. Así que si usted en algún momento de su vida se practicó un aborto, y si usted ya buscó la gracia de Dios y buscó el perdón en la sangre de Jesucristo, sepa que el Señor ha perdonado su pecado, cualquiera que fuera. Pero si todavía no lo ha hecho, si usted todavía no ha recibido a Cristo, si usted todavía no se ha acercado al Señor y todavía carga con eso en su corazón y en su conciencia, sepa que hoy Dios le ofrece perdón, le ofrece gracia, le ofrece misericordia. Hoy el Señor le ofrece su salvación. Jesucristo es el Salvador. Y Él quiere perdonar tus pecados y darte vida eterna y abundante.